Piensa en tu historia favorita. Ahora responde esto. ¿Recuerdas solo al protagonista o también a otros personajes? Muchas veces, los personajes que más recordamos no son los principales, sino los secundarios. El amigo, el rival, el mentor. Incluso el personaje raro que aparece poco, pero que deja huella. Y aquí está el problema. La mayoría de escritores trata a los personajes secundarios como relleno, y eso hace que la historia pierda fuerza. Hoy te voy a enseñar cómo crear personajes secundarios que no solo acompañen, sino que eleven toda tu historia. Si quieres aprender a escribir historias que enganchen de verdad, este canal es para ti. No olvides suscribirte y activar las campanitas de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Sin más demora, vamos directo a lo importante. Un personaje secundario no es un extra. No está ahí solo para llenar espacio. Está ahí para cumplir una función en la historia. Puede ser el que ayuda al protagonista, el que lo frena, el que lo desafía, el que muestra otra forma de ver el mundo, y muchos otros que se te podrían ocurrir. Un buen personaje secundario tiene impacto. Un mal personaje secundario ni siquiera se nota. Y aquí viene el primer error que está arruinando tus personajes secundarios. El error más común es crear personajes secundarios sin propósito. Por eso, aquí te dejo algunos ejemplos típicos que todos parecer utilizar. Si eliminas al personaje y la historia no cambia, ese personaje sobra. Cada personaje secundario debe afectar la historia de alguna manera. Si no, es solamente ruido. Antes de crear un personaje secundario, pregúntate: ¿para qué existe? Algunas funciones comunes podrían ser apoyar al protagonista, ser un obstáculo, mostrar un contraste, revelar información o empujar decisiones. Y aquí es donde puedes hacer que tus personajes secundarios pasen de correctos a inolvidables. Un error común es el siguiente: hacer que los personajes secundarios solo existan alrededor del protagonista. Pero las personas reales no funcionan así. Cada personaje, aunque sea secundario, tiene su propia vida. No necesitas desarrollar todo, pero sí darles una chispa de identidad. Los personajes secundarios se definen mucho por su relación con el protagonista. Pregúntate, ¿qué despierta este personaje en el protagonista? Puede ser confianza, duda, miedo, admiración o rabia. Todo esto tiene que tener relación directa con la impresión que quiere dar dicho personaje y cómo ésta encaja dentro de la trama de tu historia. No lo olvides. Los personajes secundarios no deben ser neutrales. Deben tener una postura. Deben opinar. Deben reaccionar. Eso los hace reales. Si todos están de acuerdo con el protagonista, la historia pierde fuerza. No necesitas mucho, en realidad. A veces basta con algo tan sutil como un gesto, una frase recurrente o una actitud. Por ejemplo, un personaje que siempre llega tarde. Uno que evita mirar a los ojos. Uno que habla con metáforas. Pequeños detalles generan gran impacto. Es así de simple. Y esto es importante. No todos los secundarios necesitan evolucionar, pero sí deben sentirse reales dentro de su rol. Algunos cambian y otros no. Y está bien. Todo debe ir de acuerdo a lo que quieras expresar. Ahora te voy a enseñar un ejercicio bien simple. Se llama el ejercicio del personaje parásito. Y tranquilo, el nombre suena feo, pero tiene todo el sentido del mundo. La idea es esta. Un personaje secundario solo existe si está pegado a algo importante del protagonista. Si no afecta al protagonista, sobra. Así de simple. Vamos paso a paso. Primero necesitas tener claro el núcleo del protagonista. Nada complicado, pero sí concreto. Respóndete 3 cosas. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita realmente, aunque no lo sepa? ¿Y cuál es su mayor debilidad? Por ejemplo, quiere ganar dinero. Necesita dejar de ser egoísta, y su debilidad es que no confía en nadie. Perfecto. Con eso ya puedes trabajar. Ahora viene lo interesante. El segundo paso es crear una lista de presiones. Esto es clave. No estás creando personajes todavía, estás creando problemas humanos. Piensa entre 3 y 5 cosas que le compliquen la vida al protagonista. Por ejemplo, alguien que lo traicione, alguien que le diga la verdad que no quiere escuchar, alguien que dependa de él.
alguien que lo admire demasiado, o alguien que represente lo opuesto a sus valores. Aquí está el truco, los personajes secundarios no nacen de la nada, nacen de estas presiones. El tercer paso es convertir cada presión en una persona. Ahora sí, empiezas a crear personajes. Por ejemplo, el que lo traiciona puede ser su mejor amigo, el que depende de él puede ser su hermana pequeña, el que le dice la verdad puede ser un mentor. ¿Ves lo que está pasando? Ya no estás inventando personajes al azar. Estás creando piezas que tienen sentido dentro de la historia. Lo que nos lleva al cuarto paso, dale a cada personaje una función clara. Esto es obligatorio. Cada personaje tiene que tener un rol narrativo. Puede ser un obstáculo, alguien que le pone trabas. Un espejo, que refleja lo que el protagonista es o podría ser. Un catalizador, que provoca cambios. Una tentación, que lo aleja de lo que realmente necesita. O un apoyo, pero con condiciones. Y aquí viene la regla de oro. Si no puedes explicar su función en una sola frase, el personaje no sirve. El quinto paso sería añadir una contradicción. Nada de personajes planos, pero tampoco te compliques. No hace falta un perfil psicológico de 10 páginas. Solo añade una contradicción simple. Por ejemplo, un mentor muy sabio, pero cobarde. Un amigo leal, pero envidioso. Un rival arrogante, pero que en el fondo lo respeta. Con eso ya se sienten humanos. Y ahora viene la parte más importante de todo el ejercicio. La prueba de fuego. Pregúntate esto. Si elimino este personaje, ¿la historia cambia? Si la respuesta es no, es relleno. Y hay que eliminarlo sin miedo. Si la respuesta es sí, entonces funciona. Te pongo un mini ejemplo rápido para que se entienda. Nuestro protagonista quiere ser famoso, pero es inseguro. Los personajes secundarios podrían ser un amigo exitoso, el cual cumple la función de espejo. Le muestra en lo que podría convertirse, pero por dentro está vacío. Un fan obsesivo, que cumple función de catalizador. Es decir, lo empuja a seguir, pero también lo agobia. Un rival arrogante. Este cumple la función de obstáculo. Lo reta constantemente, pero en el fondo lo respeta. ¿Te das cuenta? Todos afectan al protagonista. Todos tienen un propósito. Aquí no hay relleno. Y eso es lo que hace que una historia se sienta sólida. Si haces esto, te aseguro que tus personajes secundarios dejan de ser decoración y pasan a ser piezas clave de la historia.